Mi nuera creyó que reírse de mi bolso usado no tendría consecuencias. Lo que no sabía es que la tarjeta con la que mantenía su estilo de vida llevaba mi nombre. Cancelé la línea esa misma noche, sin advertencias. Y lo que pasó después casi destruye su matrimonio. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me llamo Elisa Mondragón. Tengo 72 años y construí desde cero una cadena exitosa de tiendas de artículos para manualidades en todo Guanajuato. Como crecí en un pueblito de San Cristóbal, con unos padres que apenas lograban cubrir lo necesario, aprendí desde niña a valorar el esfuerzo y la sencillez. Incluso cuando mi negocio prosperó y las inversiones de mi difunto esposo Benicio multiplicaron nuestra fortuna, mantuve hábitos modestos. ¿Para qué gastar en marcas de lujo si hay opciones igual de buenas? Por eso sigo cargando el bolso de piel gastada que Benicio me regaló en nuestro 30º aniversario, 7 años antes de que el cáncer se lo llevara. El cuero está reseco, las costuras ya se abren, pero guarda todo lo que necesito y me acerca a su recuerdo cada vez que lo tomo. Valeria, mi nuera, nunca comprendió esa forma de ser. Desde que mi hijo Mauricio me la presentó hace 5 años, dejó claro que para ella la imagen lo es todo. Su rubio siempre retocado en el salón, uñas perfectas y un armario que renovaba cada temporada. La cena en Hacienda Santa Regina se organizó para festejar el ascenso de Mauricio como socio senior en su despacho jurídico. Llegué temprano, como acostumbro, y pedí una mesa en un rincón tranquilo. El restaurante vibraba entre pláticas y el tintinear de los cubiertos, y mi viejo bolso descansaba a mi lado sobre la banca de piel. Cuando Mauricio y Valeria llegaron, 20 minutos tarde, ella llevaba un vestido nuevo que seguramente costaba más que la renta mensual de mucha gente. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza, fijándose en mi sencillo traje azul marino que me ha acompañado a tantas reuniones. «Perdón por el retraso, mamá», dijo Mauricio, inclinándose para besarme la mejilla. «El tráfico estuvo horrible». Le sonreí, notando las líneas de cansancio en su mirada a pesar de su esfuerzo por mostrarse animado. No tuve ningún inconveniente. Me dio gusto verlos. Valeria se acomodó en la mesa frente a mí y su pulsera de diamantes destelló cuando tomó la carta de vinos. «Hay un montón de gente esta noche. ¿Tuviste que esperar mucho?» «Para nada», respondí. «Tengo reserva». El mesero llegó por las bebidas y la conversación siguió mientras platicábamos sobre el nuevo cargo de Mauricio y todo lo que implicaría. Mauricio siempre fue de metas altas. Cuando Benicio murió y quedé viuda a los 65, él fue mi apoyo, aunque últimamente lo veo menos. Las jornadas serán más pesadas, admitió mientras movía su Bourbon. Pero el paquete de compensación es considerable. Los labios perfectamente delineados de Valeria se curvaron en una sonrisa. Ya estamos viendo propiedades en Polanco. El mercado ahí está durísimo, pero encontramos un brownstone precioso, 4 recámaras, pisos de madera originales y una terraza en la azotea. Casi me sorprendí. Apenas hacía 2 años habían remodelado su casa en Coyoacán, gastando una fortuna en gabinetes a la medida y domótica. ¿Otra mudanza?, pregunté. Pensé que te encantaba la casa de Coyoacán. Valeria hizo un ademán para restarle importancia. Estuvo bien como casa inicial, pero con el nuevo puesto de Mauricio necesitamos vivir en un sitio con más prestigio. Las primeras impresiones lo son todo en este ambiente. Asentí, aunque por dentro no estaba de acuerdo. Mauricio y yo crecimos en una casa sencilla de una planta, con 3 cuartos, que mis papás compraron con puro esfuerzo y sacrificio. La zona nunca le impidió alcanzar lo que quería. Llegó la comida, y al estirar la mano para tomar mi vaso de agua, sin querer tiré mi bolso al piso. Me agaché para recogerlo, y la voz de Valeria se elevó por encima del ruido del restaurante, clara y filosa. «Dios mío, Elisa, aún cargas con esa cosa tan vieja. Parece algo de una tienda de segunda mano». Me quedé quieta con la mano sobre el cuero gastado. «En serio, Mauricio», siguió diciendo mientras volteaba hacia mi hijo con una expresión exagerada de sorpresa. «Tu mamá debe tener millones en el banco y anda por ahí con un bolso que debería estar en la basura. Es una pena,
La pareja de la mesa de junto nos echó un vistazo y sentí como el calor me subía por el cuello. Con calma, acomodé mi bolsa y la dejé otra vez en el asiento a mi lado. Fue un regalo de Benicio, murmuré casi sin voz. Valeria rodó los ojos. Benicio lleva muerto. ¿Qué? ¿7 años ya? Estoy segura de que él querría que te consintieras tantito en vez de andar por ahí, como si no pudieras comprarte algo mejor. Mauricio se movió incómodo en su silla, pero no abrió la boca para defenderme. El silencio se quedó flotando entre nosotros mientras yo lo veía, esperando que dijera algo. Solo le dio otro trago a su bourbon y cambió la conversación. La crema de langosta aquí es buenísima, mamá, deberías pedirla la próxima vez. En ese momento entendí con una claridad que dolía lo que había preferido no ver durante años. No era la primera vez que Valeria soltaba comentarios hirientes sobre mi aspecto o mi manera de vivir. Tampoco era la primera vez que Mauricio evitaba confrontarla en lugar de ponerse de mi lado. Y claro que no era la primera vez que yo me tragaba el coraje para no causar pleitos. Lo que Valeria no sabía, lo que jamás se detuvo a conocer, era que esa bolsa vieja, que tanto despreciaba, no era solo un adorno para mí. Era el último regalo que Benicio eligió él mismo antes de que su salud empeorara. La escogió porque el color café del cuero le recordaba el portafolio que yo usaba cuando levantaba mi negocio. Algo bonito pero funcional. Para mí, belleza práctica, dijo, con esa sonrisita chueca que extraño todos los días. Tampoco sabía Valeria que, mientras se quejaba de mi apariencia y mis decisiones, se gastaba miles de dólares al mes en una línea de crédito que yo había abierto para Mauricio cuando arrancaba su carrera, una línea que seguía pagando incluso después de que se casara con ella, aunque veía cómo sus gastos se volvían cada vez más exagerados, algo que nunca pude entender. La cena siguió, con Valeria adueñándose de la plática, mencionando nombres de gente a la que quería impresionar y lugares donde quería dejarse ver. Mauricio hablaba de vez en cuando, pero casi nunca me dirigía la mirada. Cuando fue que mi hijo, antes tan firme y cariñoso, terminó convertido en un hombre que guardaba silencio mientras su esposa se reía de su propia suegra. Al salir del restaurante elegante, mientras esperábamos a que el valet entregara su Tesla, Valeria reconoció a un compañero de Mauricio y en cuanto lo vio, lo jaloneó para ir a hacer relaciones, dejándome plantada. «Te llamo la próxima semana, mamá», dijo Mauricio sin mirarme del todo, ya medio arrastrado por la otra pareja. Los miré alejarse, el brazo de Valeria enganchado al de él con una seguridad que casi parecía marcar territorio, la cabeza echada hacia atrás, soltando una risa que sonaba más practicada que natural. En ese instante, tomé una decisión que llevaba años madurando. Conduje de regreso a mi casa antigua, sencilla pero cálida, en San Miguel de Allende, la misma donde Mauricio creció y donde Benicio y yo formamos nuestra vida. El rechinido del tercer escalón me recibió como siempre al subir a la recámara. Me senté frente a mi tocador viejo, uno de esos muebles que Valeria aseguraba que ya era momento de reemplazar, y saqué el celular del bolso. Abrí la app del banco y confirmé lo que ya intuía. Solo el mes pasado se habían hecho cargos por 700 en boutiques de diseñador. Otros 300 en un spa de Valle de Bravo. Y varios recibos de restaurantes, cada uno pasando los 500. Todo cargado a la línea de crédito que yo misma abrí para Mauricio, pensando en emergencias cuando recién salió de la universidad. Durante años me hice la que no veía, convenciéndome de que era mi forma de apoyarlo, pero la realidad era otra. Yo estaba sosteniendo el estilo de vida de Valeria, mientras ella me trataba con un desprecio cada día más marcado. La verdad cayó sobre mí como una manta de plomo. Al querer ayudar, terminé financiando justo la conducta que ahora alejaba a mi hijo de mí. Esa noche, al dejar mi bolsita ridícula sobre el buró, en el mismo lugar donde dormí durante 7 años, tomé una decisión. Mañana llamaría a mi asesor financiero. Mañana todo empezaría a cambiar. No podía controlar la manera en que Valeria actuaba, ni podía obligar a Mauricio a ponerse de mi lado, pero sí tenía dominio sobre mis propias decisiones, y ya era momento de ejercerlo. Al amanecer del día siguiente a la cena, desperté incluso antes de lo que acostumbro. Mientras los primeros rayos del sol se colaban por las cortinas de mi cuarto, las mismas que Benicio y yo habíamos elegido hace 15 años.
En una de sus pocas visitas, Valeria había dicho que se veían pasadas de moda. Observé el estampado de flores, recordando cómo Benicio y yo habíamos dudado entre ese diseño y uno de rayas. Pequeñas decisiones que, juntitas, dieron forma a toda una vida. Tomé el celular y encontré un mensaje de Mauricio enviado la noche anterior. Gracias por la cena, mamá. Valeria estaba bajo mucha presión, con su nuevo puesto en la fundación. No te tomes personal lo del bolso. Dejé el teléfono sin responder. Después de 42 años de ser madre, ya conocía la diferencia entre una excusa y una disculpa de verdad. Valeria no tenía ningún puesto en la fundación. Formaba parte del consejo de una organización benéfica local, algo que solo significaba asistir a reuniones cada 3 meses y a eventos con cócteles. Era un símbolo de estatus, no un empleo. Para las 9 ya estaba sentada en la oficina de don Armando en Ciudad Trust Advisor. Don ha manejado mis finanzas desde antes de que Benicio falleciera y a sus 78 años no piensa retirarse. Mantiene la mente despierta, siempre me decía cuando le preguntaba. Esto no lo esperaba, Elisa, comentó Don, mirándome por encima de sus lentes que siempre reposaban en la punta de su nariz. Normalmente, esperas a nuestra revisión trimestral. Necesito hacer algunos ajustes a mis arreglos financieros, respondí, en específico, sobre la línea de crédito de Mauricio. Don asintió y abrió mis cuentas en su computadora. ¿La que tiene el límite de 50,000? Veo que el saldo actual es de 43,080. No me sorprendió la cifra, pero oírla tan clara me hizo un nudo en el estómago. Cuando abrí esa línea de crédito por primera vez, Don buscó en sus archivos. Veamos. La abriste cuando Mauricio terminó la facultad de Derecho hace unos 12 años. Al principio era solo para emergencias y para ayudarlo con su primer depa en la ciudad. Y cuando empecé a notar cambios en los gastos, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Don apuntó algo y luego giró la pantalla para enseñarme una gráfica con los consumos mensuales. Hubo un incremento fuerte hace más o menos 4 años. El gasto promedio, que rondaba los 800, se disparó a más de 3,000, justo hace 4 años, exactamente después de que Mauricio se casó con Valeria. Quiero cerrar esa línea de crédito, dije con una firmeza que me sorprendió. Don se quitó los lentes y me miró con atención. ¿Estás segura, Catherine? Esto es bastante repentino. Abrí mi bolso, sí, el mismo del que Valeria se había burlado, y saqué una libretita donde había anotado fechas y montos en una noche en la que no pude pegar los ojos. Mira estos cargos, Don. Tiendas de ropa de diseñador, spas de lujo, restaurantes que ni conozco. Esto ya no es para sacar a Mauricio de un apuro. Esto es para mantener un estilo de vida. Don revisó mis apuntes y su gesto se volvió más serio. Entiendo lo que dices, pero ¿no preferirías hablar con Mauricio primero? Tal vez poner un límite más bajo. Ya intenté hablar con Mauricio sobre el dinero antes. Se pone a la defensiva o me dice que es algo temporal. Enderecé la espalda en la silla. Es momento de marcar límites claros. Muy bien, dijo Don con un suspiro. ¿Qué quieres hacer exactamente? Quiero cerrar por completo la línea de crédito, respondí. Pero no quiero dejarlos con el saldo pendiente. Lo pagaré por última vez. Y ahí se acaba todo. Don asintió y empezó a teclear. Y tus otros arreglos. El fideicomiso para Mauricio, tu testamento. También estuve pensando en eso. Agendemos otra reunión la próxima semana para revisarlo. Puede que quiera hacer algunos cambios. Elisa. La voz de Don sonó suave. Conozco a tu familia desde hace décadas. Pase lo que pase. ¿Estás segura de querer manejarlo así? De pronto, me vino a la mente una escena muy clara. Mauricio con 7 años, entregándome con todo el orgullo del mundo una tarjeta del Día de las Madres hecha por él. Mauricio a los 18, ayudando a su papá a colocar unas repisas en mi oficina. Mauricio a los 30, junto a Valeria el día de su boda, lleno de ilusión y planes. Luego recordé su silencio la noche anterior, cuando Valeria se burló de algo que para mí tenía un enorme valor, y mi decisión se volvió firme. No lo hago para castigarlo, Don. Lo hago porque llevo años tolerando una actitud que no le hace bien a nadie. Esto tiene que parar. De camino a casa, tomé un desvío para pasar frente a la casa de Mauricio y Valeria en Coyoacán.
una construcción de estilo colonial con un jardín impecable y un garaje amplio para 3 coches. Claro que no estaban. Mauricio estaría en la oficina y Valeria, seguramente, en su clase de tenis seguida de una comida con sus amigas. Y todo eso pagado, de una forma u otra, por mí. Pensé en todas las veces que fui a visitarlos y me sentí como invitada, no como parte de la familia. En cómo Valeria siempre encontraba la forma de señalar lo viejo de la decoración de mi casa o sugerirme que me consintiera con cosas que ni siquiera me llamaban la atención. En cómo Mauricio fue absorbiendo poco a poco esas ideas, convirtiéndose en alguien que mide el valor por el precio y el estatus, no por el carácter. Él no era así. El Mauricio que yo crié era atento y con los pies en la tierra. Cuando cambió eso, esa pregunta me rondaba mientras llegaba a casa. Al entrar al garaje sonó mi celular. Era la línea de la oficina de Mauricio. Mamá dijo en cuanto contesté con el ceño fruncido: me acaba de llamar la compañía de la tarjeta. Dicen que van a cerrar la cuenta. Debe haber un error. Así que ya había empezado. Don no perdió tiempo. No es un error, Mauricio. Respondí sin alterarme. He decidido cerrar esa línea de crédito. Se hizo un silencio. ¿Qué? ¿Por qué harías eso sin hablar conmigo antes? Estoy hablando contigo ahora, le contesté, mamá. Usábamos esa tarjeta para cubrir lo básico. Tenemos pendientes. Me bajé del coche y avancé hacia la entrada de mi casa con el teléfono aún en la oreja. ¿Qué gastos esenciales, Mauricio? Lo que veo son compras en boutiques carísimas y cenas en restaurantes de lujo. Eso no es justo, reclamé. Valeria tiene compromisos que exigen que mantenga cierta imagen por el trabajo que hace la fundación. Asistir a 4 galas al año no es trabajar, Mauricio. Es ir a codearse con gente. Empujé la puerta y pasé dentro. La casa estaba en un silencio espeso, igual que desde que falleció Benicio. Llevo años sosteniendo su estilo de vida y jamás dije nada. Pero no voy a seguir manteniendo una vida donde se me falta el respeto. Esto es por lo que Valeria dijo sobre tu bolso. Mamá, no lo dijo con mala intención. Solo que no entiende por qué alguien con tus recursos vive tan modestamente. Dejé las llaves sobre la mesita de la entrada, otra pieza que Benicio y yo elegimos juntos. No se trata solo del bolso, Mauricio. Es la forma en que se han comportado y que yo he permitido por demasiado tiempo. Estamos en plena negociación por la casa de Polanco, dijo con la voz dura. Ya dimos un anticipo. Esa línea de crédito forma parte de nuestro plan financiero. La casa de Polanco, claro. Otro intento de aparentar un nivel que no podían sostener. Ya pagué el saldo pendiente, le dije. Empiezan desde cero. Lo que hagan de aquí en adelante es asunto suyo, pero no será con mi crédito. Mamá, por favor. Solo hasta que concretemos lo de la casa, 1 mes más, máximo. Su tono suplicante casi me hizo flaquear, pero recordé la burla de Valeria en el restaurante, las miradas de los comensales cercanos y el silencio que ahora sonaba a rabia en mi oído. Valeria va a estar hecha pedazos. Tenemos compromisos ligados a esa línea de crédito, así que te recomiendo hablar de frente con tu esposa sobre la realidad de sus finanzas. Dije, algo que debió haber ocurrido hace muchísimo tiempo. No puedo creer que nos hagas esto, dijo Mauricio. Después de todo lo que hemos hecho por ti. La frase me tomó tan de sorpresa que casi suelto el celular. ¿Qué exactamente han hecho por mí, Mauricio? Balbuceé. Pues vamos a visitarte. Te incluimos en las reuniones de la familia. Valeria siempre se asegura de invitarte a las galas de té de su fundación. Eran eventos donde me colocaban hasta el fondo, lejos de la mesa principal. Invitaciones que se sentían más como un compromiso social que como un deseo genuino de tenerme ahí. Ya veo, respondí despacio. Bueno, quizá todos necesitamos un momento para revisar nuestras relaciones y lo que esperamos unos de otros. Valeria me va a echar la culpa de esto, dijo. Su voz sonó chiquita, igual que cuando era niño, y venía conmigo después de meterse en problemas. Entonces quizá ya es hora de que hablen con claridad sobre el dinero y el respeto. Después de todo, la vida que Benicio y yo construimos estaba hecha de muebles comprados por comodidad y no por apariencia. Fotografías de momentos auténticos y no poses perfectas, libros leídos y queridos y no colocados solo para presumir. Todo aquello que Valeria consideraba pobre o decepcionante en mi manera de vivir era justo lo que le daba valor a mi existencia.
Caminé hacia el mueble donde guardo los álbumes y saqué uno de cuando Mauricio estaba en la secundaria. Ahí estaba él en su graduación, sonriendo entre Benicio y yo. Su futuro parecía lleno de luz. Toqué su rostro en la foto, preguntándome en qué momento empezó a torcerse todo. ¿Fallé como madre al no enseñarle a valorar lo que importa? ¿O simplemente se dejó llevar por la idea que Valeria tiene de lo que debería ser la vida? El timbre retumbó y me sacó de mis pensamientos. Al asomarme por la ventana lateral, alcancé a ver a mi vecina Perla parada en el porche con un plato tapado con papel aluminio. Traje demasiadas barritas de limón, anunció en cuanto abrí la puerta, aunque las dos sabíamos que solo era un pretexto para venir a verme. Perla llevaba pendiente de mí desde que falleció Benicio, aunque siempre con esa discreción que la caracterizaba. «Llegaste en buen momento», le dije mientras la invitaba a pasar. Justo iba a preparar un té. Ella enviudó 2 años antes que yo y, a sus 74, todavía trabajaba medio tiempo en la biblioteca del barrio. Se acomodó en la mesa de la cocina mientras yo ponía a hervir el agua. «Traes algo atorado en la cabeza, ¿verdad?», comentó mientras destapaba las barritas. Coloqué 2 tazas frente a nosotras y me senté dejando escapar un suspiro. Hoy tomé una decisión difícil. Perla guardó silencio mientras le explicaba lo de Mauricio y Valeria, la línea de crédito y mi determinación de cerrarla. Cuando terminé, asintió despacio. «Ya era hora», dijo con firmeza. «¿Crees que hice lo correcto? Elisa, ¿cuántos años llevas dejando que esa nuera tuya te pase por encima?» Todas lo vimos, pero no nos tocaba meternos. Le dio un sorbo a su té. Cuando murió Ricardo, la esposa de mi hijo Javier quiso hacer algo parecido, insinuando que vendiera la casa porque era demasiado para mí. Lo que realmente quería era el dinero. ¿Y sabes qué hice? Negué con la cabeza. Le dije que yo podía decidir perfectamente sobre mi casa y mi dinero. Perla sonrió al recordarlo. Javier se enfadó al principio, pero con el tiempo lo entendió. A veces nuestros hijos necesitan que les recordemos que no solo somos madres, también somos mujeres con nuestros propios límites. Sus palabras me envolvieron como una manta calientita. Por primera vez desde que tomé la decisión, sentí que la tensión en mi pecho cedía. Mis hijos han construido su vida sobre apariencias, y yo he permitido que eso siga así, hasta que la realidad les explote en la cara. Perla alargó la mano y me dio una palmadita cariñosa. «Podría ser lo mejor que le haya pasado a tu hijo. A veces uno tiene que tocar fondo para darse cuenta de lo que realmente importa». Después de que Perla se marchó, revisé mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Mauricio y un mensaje que decía: «Valeria ya sabe, está furiosa, tenemos que hablar». No contesté. En vez de hacerlo, fui a mi estudio y saqué la carpeta donde guardo mi testamento y los papeles importantes. Ya era hora de reconsiderar algo más que la línea de crédito. Si Mauricio y Valeria no eran capaces de respetarme mientras sigo viva, quizá debía pensar de nuevo en lo que recibirían cuando yo faltara. Mañana llamaría a mi abogado. Esa noche dejé mi bolso, ese bolso hermoso, cargado de significado y también de vergüenza, sobre la mesa de centro, justo donde pudiera verlo, y recordar por qué debía mantenerme firme. Por primera vez en años, sentí que algo despertaba dentro de mí. No era simple enojo ni tristeza, era algo más intenso. Determinación pura. Pasé décadas levantando un negocio próspero, criando a un hijo y compartiendo mi vida con un hombre bueno. Ya había tomado decisiones duras antes, podía hacerlo otra vez. El celular volvió a sonar. Ahora era Valeria. Lo observé vibrar sobre la mesa hasta que se quedó quieto. Fuera cual fuera la tormenta que viniera, la enfrentaría a mi manera, no a la suya. Capítulo 3. La transformación. Transcurrieron 3 días antes de que Valeria y Mauricio aparecieran en mi puerta sin avisar. Yo estaba en el jardín, recortando las hortensias que Benicio plantó para nuestro aniversario número 35, cuando escuché el inconfundible rugido del ranch Robert de Valeria entrando a mi cochera. Me enderecé, me quité los guantes de jardinería y me preparé para lo que se venía. Eran todo un espectáculo avanzando por mi sendero de piedra. Mauricio llegó con lo que a simple vista parecía un traje de esos que cuestan un dineral, y Valeria traía un vestido color crema que seguramente valía todavía más. Sus lentes enormes tapaban lo que imaginé
Eran unos ojos llenos de coraje. Entre su apariencia tan arreglada y mi blusa de algodón con un pantalón sencillo, la diferencia saltaba a la vista. «Mamá», la voz de Mauricio sonó tensa cuando se acercaron. «Necesitamos hablar». Asentí y les indiqué con la mano hacia los muebles del patio en la terraza. «¿Quieren un té helado?» «No». Valeria habló antes de que Mauricio pudiera abrir la boca. «No vinimos aquí para cortesías». Levanté una ceja sin responder. Caminando hacia la terraza donde la sombra del árbol formaba figuras irregulares sobre la madera. Me acomodé en mi silla favorita, esa misma que Valeria había querido cambiar por algo más moderno. «Supongo que esto es por la línea de crédito», dije cuando ya estaban sentados frente a mí. Valeria no perdió tiempo. «No tenías ningún derecho a hacer eso sin avisarnos. ¿Tienes idea de lo que provocaste?» La miré con tranquilidad. «Es una línea de crédito que yo misma abrí y que he estado pagando. Tenía todo el derecho de moverla. Teníamos compromisos financieros basados en esa línea», respondió alzando la voz. «El depósito de la casa en Polanco no es reembolsable. Vamos a perderlo todo, Tamil Doralis, por tu venganza ridícula». «¿Venganza?», repetí, mirando de Valeria a Mauricio. «¿De verdad piensan que se trata de eso?». Mauricio se inquietó en su asiento. «Mamá, Valeria no quiso. Lo digo tal cual», soltó Valeria. «Nos estás castigando porque me atreví a sugerirte que actualizaras tu imagen. Solo era una bolsa, por el amor de Dios. Solo quería ayudarte». Una calma extraña me recorrió al observar a esta mujer que poco a poco se había metido entre mi hijo y yo, desgastando con paciencia cada uno de los valores que tanto trabajo me costó enseñarle. «Gastaba mi propio dinero mientras tú te quejabas a gritos de cómo lo usaba». «Esto no tiene nada que ver con una bolsa, Valeria», dije. «Aunque debo admitir que tu idea de ayuda es fascinante. Siempre te mofas de la gente a la que dices querer apoyar delante de todos». Valeria se puso roja, pero no retrocedió. «Nunca te he parecido suficiente. Desde el primer día me juzgas por disfrutar las cosas bonitas, por querer una vida tranquila y bien llevada. Y ahora dices que estoy echando a perder su futuro por eso». Me giré hacia Mauricio, que veía todo callado. «¿Tú también crees eso, Mauricio? ¿Qué quiero sabotearlos?» Dudé, miré a Valeria y luego respondí. «Creo que estás enfadada y no estás pensando en las verdaderas consecuencias de lo que haces. Hemos armado nuestra vida alrededor de ciertas expectativas económicas». «¿Expectativas?», repetí, dejando que la palabra quedara suspendida. Esperaban que yo siguiera pagando su estilo de vida para siempre sin decir ni pío, que aceptara faltas de respeto y críticas como si fueran parte del trato. Me incliné un poco. Miré a mi hijo directo a los ojos. «Dime, Mauricio, ¿cuándo empezaste a ver estos gestos como obligaciones en vez de regalos?» Mauricio tuvo la decencia de verse incómodo. «No es justo, mamá. Siempre hemos estado agradecidos». Valeria dejó escapar un resoplido que lo interrumpió. «¿De verdad?», pregunté. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes mostró verdadera gratitud, en vez de limitarse a tomar lo que les daba y luego pedir más?» «No tendríamos por qué demostrar gratitud», dijo Valeria con voz fría. «Así funciona la familia. Se apoyan. El apoyo es mutuo, Valeria. Yo no me he sentido acompañada por ninguno de ustedes desde hace años». Miré a Mauricio fijamente. «Eso es una exageración», protestó Mauricio. «Siempre los incluí en todo. En fiestas, celebraciones. Aunque me dejaran hasta el final de la mesa, lo hacía por él. Mientras tú, Valeria, te reías de mi ropa, de mi casa, de mi forma de vivir, y tú, Mauricio, no decías nada. Solo quieres ayudar, decías». «Sí, claro, una ayuda muy constructiva». Negué con la cabeza, Mauricio. «¿Te acuerdas de lo que solía decir tu papá sobre el respeto?». Él bajó la vista hacia sus manos. «Que no cuesta nada, pero lo es todo». «Exacto. Todos los eventos y todas las invitaciones del mundo no valen ni un peso si no existe lo más básico: respeto». Mira a Valeria. «Sobre la casa en Polanco, no pienso hacerme responsable de deudas que jamás acepté. Diste por hecho que mi crédito estaría disponible para siempre. Ese fue tu error, no mío». Valeria se levantó de golpe con la cara encendida de coraje. «No voy a quedarme aquí para que una señora con un bolso que parece comprado en un bazar barato me dé clases de finanzas.
Solo eras una vieja amargada que no soportaba ver a otros disfrutar lo que tú misma te negaste. Permanecí sentada, observándola con una claridad distinta. ¿Eso crees? ¿Que me he privado de cosas? Valeria, tengo todo lo que quiero. Vivo en paz en una casa llena de recuerdos. Tengo amistades que me quieren por quien soy, no por lo que puedo ofrecerles. No necesito símbolos de estatus para sentir que valgo. Eso es fácil de decir cuando estás sentada sobre millones, respondió con veneno. Dinero que yo gané, le recordé con calma, con décadas de trabajo y decisiones inteligentes, no gastando el crédito ajeno. Mauricio por fin se levantó y le puso una mano suave en el brazo a Valeria. Esto no está funcionando. Mamá, vinimos con la esperanza de encontrar un punto medio. ¿Y qué tipo de punto medio tenías en mente? Pregunté con genuina curiosidad. Se ajustó la corbata como cuando entra en modo negociador en la oficina. Entendemos que estás molesta por ciertas situaciones. Podemos trabajar en eso, pero necesitamos que restaures la línea de crédito hasta cerrar lo de la casa. Solo 30 días más. Después, podemos volver a hablar del tema. Estuve a punto de reírme de lo obvio que era todo. Entonces van a fingir respetarme un mes a cambio de 50,000 teldagales en crédito. Esa es su propuesta. Valeria soltó un suspiro molesto. Esto no va a ningún lado. No va a ser razonable. Me puse de pie frente a los dos. Ser razonable habría sido hablar conmigo antes de mover nada. Ser considerada habría sido liquidar sus deudas sin dejarme a mí tirada. Pero lo que estoy haciendo ahora es ser honesta. La línea de crédito quedó cerrada para siempre. Te vas a arrepentir, dijo Valeria con la voz helada. Cuando estés vieja y sola, no esperes que estemos ahí para ti. Sus palabras buscaban lastimarme, tocar ese miedo profundo de quedarme abandonada. Pero en vez de dolerme, sentí una claridad firme como piedra. Prefiero estar sola que rodeada de gente que solo me quiere por lo que le puedo dar. Eso dije, tal cual. Mauricio se quedó descolocado. Mamá, ella no lo dice en serio. Claro que vamos a estar contigo. ¿De verdad, Mauricio? Porque desde donde yo estoy, tú no has estado ahí para mí en años. No cuando Valeria me critica. No cuando se toman decisiones que me afectan sin preguntarme. Ni siquiera cuando se burlan de mí delante de otros. Su cara se encendió. Eso no es justo. No, no lo es. Nada de esto lo es. Pero es lo que hay. Y ya es momento de que todos lo aceptemos. Me enderecé. Ahora, si me disculpan, tengo planes esta tarde. ¿Planes? Repitió Valeria casi sin voz. Sí, planes. Una vida. Intereses. Hice un gesto hacia la entrada donde esperaba el coche. Creo que ya dijimos todo lo necesario por ahora. Se fueron a regañadientes. Valeria sin saber ni qué más decir. Te quiero, Mauricio, le dije con sinceridad. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es lo que estoy dispuesta a tolerar en nombre de ese amor. Él asintió una sola vez, y luego siguió a Valeria hacia el auto. Los vi alejarse, sintiendo una mezcla rara de tristeza y alivio. La confrontación que tanto temía había terminado, y yo seguía en pie. Como prometí, tenía planes esa tarde. Me había inscrito en un grupo de viajes para adultos mayores 3 días antes. Era algo que llevaba años pensando, pero siempre lo dejaba para después, convencida de que Mauricio podría necesitarme en cualquier momento. Ya basta. Era momento de tomar las riendas de mi vida. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios importantes. Fui con mi abogado y actualicé mi testamento, dejando establecido un fideicomiso para Mauricio que se activaría cuando cumpliera 60 años, lo justo para que tuviera tranquilidad en su vejez sin darle margen para una vida de derroche. El resto de mi herencia quedaría destinado a la fundación educativa que Benicio y yo habíamos creado hacía años, la misma que apoyaba a jóvenes de escasos recursos para que pudieran estudiar en la universidad sin endeudarse hasta el cuello. También actualicé los papeles de la cabaña frente al lago en San Cristóbal, esa que había pertenecido a la familia de Benicio por generaciones, y que Valeria llevaba tiempo deseando convertir en su refugio veraniego para presumir en redes sociales. En lugar de eso, la puse en un fideicomiso protegido que la mantendría dentro de la familia, pero impediría que se vendiera. Los hijos de Mauricio, si algún día llegaban, podrían disfrutar esos veranos sencillos que moldearon el carácter de su padre
antes de que Valeria entrara en su vida. 3 meses después de nuestra confrontación, el timbre sonó en una fresca mañana de octubre. Abrí la puerta y ahí estaba Mauricio, solo, sin Valeria y sin la seguridad que siempre lo caracterizaba. Se veía agotado, con ojeras profundas y una ligera caída en los hombros que me recordó a Benicio en sus años más duros. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Me hice a un lado para que pasara y lo llevé a la cocina, donde estaba revisando recetas para un intercambio de repostería con mi grupo de viaje. Le serví una taza de café sin preguntarle y se la puse enfrente junto con un plato de pan de plátano, su favorito desde niño. Sostuvo la taza entre las manos, aunque no tomó ni un sorbo. No conseguimos la casa de Vic Angel. Lamento oír eso, respondí, y lo sentía de verdad. A pesar de todo, jamás deseé ver infeliz a mi hijo. No lo lamentes. Era demasiado. Muchas cosas han sido demasiado, dijo con un suspiro largo. Me quedé en silencio, dándole espacio para que siguiera a su ritmo. Valeria y yo nos estamos separando, dijo al fin. Me mudé a un departamento pequeño cerca de la oficina. Eso sí que no lo veía venir. Lo siento, Mauricio. Él dejó escapar una sonrisa triste. ¿De verdad? Nunca te cayó bien. Quise que me cayera bien, corregí. Por tu bien, y lamento que estés pasando por esto sin importar lo que piense de Valeria. Él asintió. Finalmente dio un trago a su café. Después de que se agotara la línea de crédito, todo se descompuso por completo. Sin ese colchón económico, tuvimos que empezar a decidir de verdad en qué gastar. Valeria no lo manejó bien. Me lo imagino, respondí con calma. Fue ahí cuando empecé a revisar nuestras cuentas en serio por primera vez en años. Se pasó la mano por el cabello. Mamá, no tenía idea de cuánto estábamos gastando, de cuánto estaba permitiendo que ella gastara. Los estados de cuenta, los préstamos, nos estábamos hundiendo, y yo nomás pensaba que el siguiente ascenso, el siguiente bono, iba a arreglar todo. Toqué su mano sobre la mesa y la cubrí con la mía. Los problemas de dinero se meten sin que te des cuenta. Pero no era solo eso, confesó. Cuando empecé a cuestionar en qué usábamos el dinero, Valeria sacó una faceta que ya no pude ignorar. Lo que dijo de ti, de papá. Ahí entendí que no reconocía a la persona con la que me había casado. Levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, ni tampoco a la persona en la que yo mismo me había convertido estando con ella. Se me partió el alma por él. Pase lo que pase, seguía siendo mi hijo. La gente cambia, Mauricio. A veces no para bien. No. Dejó de pensar en papá. Dijo con la voz hecha pedazos. En cómo él construyó su vida alrededor de lo que realmente tenía valor, no en lo que impresionaba a los demás. En algún punto, perdí de vista eso. Le apreté la mano. Tu padre estaría orgulloso de que puedas verlo con claridad. Nunca es tarde para corregir el rumbo, aunque ese rumbo me haya traído a vivir en un departamento de una recámara a los 42, soltó una risa amarga, medio resignada. Justo ahí, le dije con firmeza. Muchas veces el crecimiento más profundo llega cuando la vida nos obliga a soltar lo superficial y a quedarnos con lo que realmente importa. Ese día platicamos durante horas, más sinceros que en mucho tiempo, sobre su matrimonio, sus metas de trabajo, los principios que había abandonado y la persona en la que quería convertirse otra vez. En ningún momento pidió dinero ni mencionó sus problemas. Al contrario, me preguntó por mi grupo de viajes por Tita, por las historias detrás de las cosas en mi casa que Valeria había despreciado con tanta ligereza. Conforme avanzaba la tarde, Mauricio me ayudó a preparar una cena sencilla, moviéndose por la cocina con la naturalidad de quien vuelve a un lugar muy suyo. Comimos en la mesa de la cocina, no en el comedor formal, y por primera vez en años volví a ver destellos del hijo que recordaba. Extrañaba esto, dijo mientras levantábamos los platos. Estar aquí sin presión, sin tensión. Yo también lo extrañaba, admití, mucho más de lo que te imaginas. Se detuvo con el trapo en la mano. Perdón, mamá, por dejar que todo se torciera así, por no defenderte, por no cuidar lo que de verdad importaba. Yo también lo siento, contesté, por permitir actitudes que no le hacían bien a nadie. A veces amar también significa poner límites, no solo dar sin parar. Él movió la cabeza despacio. Lo estoy aprendiendo ahora.
Cuando Mauricio se alistaba para irse, se detuvo en la entrada y su mirada cayó sobre mi bolso que estaba en la mesita lateral. «Papá te lo dio, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Para nuestro 30º aniversario», confirmé. 7 meses antes de que le dieran el diagnóstico. Mauricio tocó el cuero ya gastado con cuidado. Recuerdo que se pasó semanas buscando el perfecto. Estaba tan contento cuando por fin lo encontró, dijo con arrepentimiento en los ojos. «Debí haber dicho algo aquella noche en el restaurante». «Sí», respondí, «debiste hacerlo». Aceptó la verdad con un leve movimiento de cabeza. «No volveré a fallarte de esa forma», y le creí. Los meses siguientes nos trajeron una sanación lenta pero firme. Mauricio se enfocó en reconstruir su vida con un sentido renovado de propósito y honestidad. Empezó a aceptar casos pro bono en su propio despacho, reencontrándose con esa chispa por la justicia que lo había llevado a estudiar leyes desde el principio. Rentó una casita sencilla, la acomodó con lo básico y me invitó a cenar ahí, preparando él mismo la comida, algo que Valeria siempre había visto como algo impropio de alguien de su nivel. De Valeria supe, por gente conocida, que no tardó en buscar a otro hombre exitoso del cual depender. Le deseé lo mejor desde la distancia, agradecida de que su sombra ya no siguiera rondando nuestras vidas. Por mi parte, abracé mi libertad con ganas. Mi grupo de viajes organizó escapadas de fin de semana a pueblitos de playa y lugares históricos. Me ofrecí como voluntaria en el Centro Comunitario de Alfabetización, enseñando nociones de emprendimiento a mujeres que estaban regresando al mundo laboral. Almorzaba con Perla un par de veces por semana y ya planeábamos un viaje largo al Gran Cañón en primavera. Y mi bolso, ese bolso tan querido, gastado y lleno de historias, me acompañaba a todos lados. Un recordatorio permanente de que el verdadero valor no está en lo nuevo ni en aparentar, sino en lo que significa y en los recuerdos que guarda. Una tarde luminosa, un año después de aquella confrontación, Mauricio llegó a tomar el té conmigo en el jardín. Las hortensias estaban en su mejor momento, con sus tonos azules moviéndose con la brisa. «Tengo noticias», dijo con una sonrisa tímida. «He conocido a alguien». «Cuéntame de ella», le dije animándolo. «Se llama Marina, es enfermera, pediatra en el IMSS». Su mirada se volvió más cálida mientras hablaba. «Es amable. Mamá, de verdad amable, y valora lo que realmente importa». «Suena encantadora», respondí con toda honestidad. «Me encantará conocerla. Ella también quiere conocerte. Le conté sobre tu negocio, cómo lo levantaste desde cero». Hizo una pausa. También le hablé de este último año y de lo que aprendí. Asentí, tocada por su sinceridad. La honestidad siempre es un buen cimiento. «¿Quieres cenar aquí, si te parece? Dice que quiere ver el jardín del que siempre hablo». «Tanto, me encantaría», respondí. La idea de recibir a alguien nuevo en esta familia, que todavía estaba sanando, me daba una sensación bonita. Mientras Mauricio me ayudaba a levantar las tazas del té, se quedó quieto un segundo, mirando el jardín que su papá había querido tanto. «Sabes, me molesté cuando cerraste esa línea de crédito. Pensé que querías controlarme, castigarme. ¿Y ahora?», pregunté. Él giró hacia mí con una mirada limpia y firme. «Ahora creo que fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí». Me obligó a enfrentar verdades que llevaba años esquivando. Toqué su mejilla con la mano, a este hijo que había perdido y recuperado. A veces, el regalo más amoroso que podemos dar es la verdad, incluso cuando duele. Más tarde, cuando Mauricio se fue, me quedé sola en el jardín viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos dorados y rosados. Mi bolso estaba a mi lado sobre la banca, el cuero suavizado por tantos años de uso y cuidado. Deslicé los dedos por la superficie, sintiendo los pequeños detalles que lo hacían tan mío. A lo lejos se escuchaban niños jugando en el patio de un vecino, sus risas viajando con la brisa de la tarde. La vida seguía su curso de crecimiento, cambio y renovación. Vendrían más problemas, más conversaciones difíciles, más límites que sostener, pero por ahora, en este instante, estaba exactamente donde quería estar, sin definirme por lo que daba a los demás, sino por lo que decidía hacer por mí misma. La verdad que me tomó 72 años aceptar por completo era muy simple. El respeto no se compra, el amor no se debe ganar y lo más valioso en la vida casi nunca tiene precio. Al recoger mis cosas para entrar a la casa,
Me sentí más ligera que en muchos años. Ese viejo bolso que había provocado tanto conflicto ahora representaba algo distinto. No solo guardo los recuerdos de Benicio, sino también esa fuerza callada mía, la que me ha sostenido, la que me enseñó a quererme y a entender que a veces el mejor regalo que podemos dar a quienes queremos es el valor de mirar la verdad de frente. Nunca voy a olvidar aquella tarde de domingo en que Mauricio trajo a Marina por primera vez. El otoño estaba en su punto más bonito, hojas rojizas sobre el caminito de piedra y el aire oliendo a leña recién encendida. Había pasado toda la mañana preparando mole poblano, el platillo favorito de Benicio, y que, según Mauricio, Marina moría por probar. No quería impresionar con vajillas de lujo ni con candelabros. Solo quería que la casa oliera a familia, a raíz, a esa vida sencilla que tanto me costó cuidar. Desde la ventana de la cocina vi las luces del coche, a Mauricio con su saco sport de lana, sin los trajes carísimos de siempre, y a ella con un suéter color crema, jeans sencillos y el cabello en una cola alta, que dejaba ver sus ojos grandes y sinceros. Traía un ramillete de dalias y una bolsa de mercado con algo dentro. «Señora Amorales, traje tortillas hechas a mano. Pensé que podrían acompañar el mole», dijo apenas cruzando la puerta con un acento dulce, muy de Nuevo México, que me llegó directo al corazón. Reí con gusto. «Entonces ya sabes mi punto débil». Me ayudó a amarrar el mandil. Se lavó las manos sin que yo se lo pidiera y preguntó dónde tenía la sal de grano. No se quedó parada como invitada. Se remangó y empezó a tostar pepitas para espolvorear el arroz. Su cuerpo chiquito se movía ligero entre los gabinetes, como si mi cocina hubiera sido siempre suya. Mauricio nos observaba con una mano en la mejilla, sorprendido de lo rápido que Marina y yo tejíamos esa complicidad. Mientras preparábamos todo, platicamos de mil cosas. De los turnos interminables en pediatría y de las historias de pacientes que todavía la hacían llorar. La primera vez que Mauricio habló de mí, contó que usted ve la vida con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, y sentí un ardor en los ojos más fuerte que la mordida a la raja de chile ancho que acababa de darle. Entre bocado y bocado, Marina volteaba a ver a Mauricio con una ternura que hacía años no veía en Valeria. En esos cruces de mirada descubrí respeto, no conveniencia. Después brindamos con té de Jamaica y, al tocar su taza con la mía, me dijo: «Quiero aprender a cuidar hortensias. ¿Me enseñaría? Quiero recuperar la paciencia que la ciudad me roba». Algo se abrió dentro de mi pecho. Así comienza una familia, pensé, con peticiones simples. Cuando acabamos el postre, un flan de café que mi perla me enseñó a preparar, Marina pidió permiso para lavar los trastes. Le señalé el fregadero y mientras enjabonaba, cantó bajito Cielito lindo. Yo, que jamás escuché a Valeria entonar otra cosa que no fueran reproches, sentí que aquella sencillez me alisaba las grietas. Al despedirse, Marina me abrazó con la calidez de quien abraza a un futuro suegro, no a un monedero abierto. «Gracias por recibirme en su casa», murmuró. Cuando nos quedamos solos, Mauricio tomó mi mano. «¿Qué opinas?». Le respondí lo mismo que mi madre me dijo la noche en que le presenté a Benicio. «Si te hace mejor persona, ahí está la respuesta». Pasaron semanas y la relación se llenó de vida. Marina venía cada sábado a trasplantar esquejes o a probar mis guisos. Se sentaba conmigo a coser mantas para la fundación educativa. Escuchaba historias de Benicio y preguntaba por cada foto enmarcada. Nunca la vi fijarse en el precio de nada. Traía galletas para Perla, libros de medicina infantil para la biblioteca del barrio y, sobre todo, tiempo. Ese regalo es el que nadie puede fingir. Una tarde de diciembre, mientras decorábamos galletas de jengibre, Mauricio llamó a todos al patio. Bajo la luz de las series navideñas colgadas en los robles se hincó y le ofreció a Marina un anillo sencillo con un diamante pequeño. Ella lloró, dijo que sí, y luego volteó hacia mí. «¿Aceptas ser mi segunda mamá?». Respondí que sí, y le di un beso en la frente, justo donde sus rizos se alborotaban. Esa noche, antes de acostarme, abrí mi cajita de recuerdos donde guardaba el reloj de bolsillo de Benicio, algunas cartas de clientes agradeciendo por el trabajo que alguna vez les conseguí y los pétalos secos de nuestras primeras hortensias. Ahí también puse el listón rojo con el que Mauricio envolvió la cajita del anillo y sentí a Benicio a mi lado,
orgulloso de la mujer que estaba por unirse a nuestra familia. Mi bolso viejo, sobre la silla, parecía sonreír con sus costuras gastadas, como recordándome que la verdadera riqueza no está en el brillo del oro, sino en la fuerza de los lazos que cultivamos. Un domingo de enero, Marina volvió con una carpeta llena de dibujos que sus pequeños pacientes le regalaron. Castillos, dinosaurios, planetas. Me preguntó si podía colocarlos en mi estudio para llenarlo de esperanza. Lo hicimos juntas, y cada trazo infantil me recordó que la vida siempre encuentra una rendija por donde renacer. Fue entonces cuando Mauricio y Marina fijaron la fecha. Se casarían en julio, en mi jardín, rodeados de hortensias regadas con las mismas lágrimas de gratitud que yo oculté entre las plantas cada vez que la adversidad quiso quebrarme. Me pidieron leer un pasaje durante la ceremonia. Elegí uno de mis cuadernos viejos, donde guardo frases que me sostienen. El respeto no se compra, la dicha no se presume, se siembran como semillas y se riegan con la constancia de los actos verdaderos. Cada noche, antes de dormir, practicaba la lectura para asegurarme de estar lista cuando llegara el momento. Organizar la boda se convirtió en un acto de amor compartido. Marina no quiso wedding planners caros. Prefería mesas de madera alquiladas al vecino, platos de barro esmaltado y flores silvestres cortadas al amanecer por voluntarios del pueblo. Tita horneó pan dulce. Mis amigas del club de viajes cosieron mantelitos con los nombres de los invitados bordados. Incluso Mauricio, que jamás había enhebrado una aguja, se arremangó para pintar letreros y colocar focos sujetos con cuerda. Verlo mover las manos mientras trabajaba, reírse cuando se llenaba de pintura, me hizo recordar al niño que fue, aquel que armaba casitas con sábanas en la sala y me decía capitana. Una noche, mientras acomodábamos servilletas, él lo soltó. «Mam, estuve tan ciego. Quiero que estés orgullosa de la vida que estoy construyendo ahora». Le contesté que el orgullo de verdad no nace de hacerlo todo perfecto, sino de tener el valor de corregir el camino. Él me dio un beso en la frente y en ese instante nuestras heridas terminaron de cerrar. A una semana de la boda, el cielo nos regaló una llovizna suave que dejó la tierra oliendo a promesa. Me senté en la terraza con mi inseparable bolso. El cuero gastado recibió las gotas como si fuera un tazón, y pensé, quizás esas marcas nuevas sean las arrugas de la historia que ahora empezamos a escribir juntos. El gran día amaneció con un cielo clarito y un aire tibio con aroma a baja y tierra húmeda. A las 6 ya estaba despierta, con mi viejo bolso al hombro, no porque hiciera falta, sino porque quería que Benicio estuviera ahí conmigo, repasando la lista de pendientes, encender las luces colgadas en el arco, acomodar los floreros de vidrio soplado, confirmar que el molde recalentado de anoche conservara ese espesor perfecto que solo sabe quien lo mueve sin prisa. Marina llegó a la cocina envuelta en una bata blanca, el cabello recogido en un chongo despeinado y los ojos llenos de emoción. «No podía casarme sin oler primero el café de tu casa», me dijo. Nos dimos 5 minutos de silencio, sentadas a la mesa, tomando café y dejando que la realidad nos alcanzara. Ella tomó mis manos. «Quiero prometerte algo», susurró. «Nunca olvidaré que esta familia se sostiene en gratitud, no en apariencias». La voz se me atoró. Únicamente pude apretar sus dedos como respuesta. Poco después, llegaron Tita y las señoras del club de viajes con pan dulce y flores frescas. Don, mi asesor octogenario, terminó siendo maestro de ceremonias improvisado. Y los vecinos fueron entrando por la reja lateral con sillas plegables, charolas de arroz y guitarras. No hubo orquesta elegante ni mesas con números dorados, pero cada sonrisa era auténtica. Cada abrazo me sabía a hogar, y a las 5 de la tarde, cuando el sol pintó de dorado las hortensias, Marina avanzó por el caminito de piedra del brazo de su hermano menor con un vestido color marfil muy sencillo, remendado por ella misma para que le ajustara mejor. Mauricio la guardaba bajo un arco de bugambilias. Llevaba en el chaleco el reloj de bolsillo de su papá, la herencia que le entregué esa misma mañana. Me tocó leer mi fragmento favorito, esa frase que habla de respetar y de sembrar. La voz me tembló, no por nervios, sino porque sabía que esas semillas al fin habían brotado. Al decir los actos verdaderos sentí un vientecito mover las hojas y me imaginé a Benicio aplaudiendo entre la gente. El banquete fue pura alegría. Mauricio levantó su vaso de horchata y sin discursos preparados agradeció a todos.
a Marina por recordarle el valor de las sencillas, a mí por haber marcado un límite justo cuando tocaba. La noche siguió entre risas y zapateados. Cerca de la medianoche, alguien empezó Cielito lindo, y antes de que terminara el coro, vi a mi hijo girar a su esposa bajo un cielo lleno de luces de bengala. Pensé que si la felicidad tuviera forma, sería la de esos dos bailando descalzos sobre el pasto mojado. Un año más tarde, la vida me dio un nuevo título: abuela. Marina llegó a la sala de parto en una madrugada helada de diciembre. La nieve cubría las macetas, pero en el hospital el tiempo ardía como brasa. Cuando cargué a la pequeña Emilia Elisa, con mejillas tan rosadas como las dalias de aquella primera cena, recordé el peso de Mauricio recién nacido, las dudas que me rondaron entonces y la certeza que descubrí con los años, que el amor auténtico no se demuestra con sacrificios eternos, sino con la firmeza de un hasta aquí dicho a tiempo. Ver a Mauricio cambiar pañales con soltura, inventar nanas improvisadas y llevar la misma camiseta manchada de cereal por días, me confirmaba que el verdadero lujo era este: un hombre que, habiendo tocado el borde de la verdad, decidió regresar a suelo firme. Marina, con ojeras y una sonrisa que no se quebraba, se reía de los outfits de revista para mamás perfectas mientras enfundaba los suéteres tejidos por las voluntarias de la biblioteca. Cada sábado traían a Emilia y el patio de Eli vibraba con sus balbuceos. Sembró un arce bebé para que creciera a su lado. En la tierra, junto al tallito, puse un boleto de tren que Benicio y yo usamos en nuestra luna de miel, como si enterrara un puente entre lo que fuimos y lo que venía. Las estaciones pasaron y mis rodillas empezaron a resentir las caminatas, pero la cabeza seguía despierta. Volví a viajar con el grupo y ahora Mauricio insistía en llevarnos al aeropuerto. Visitamos Chupicho, donde dejé una piedrita con la inicial de Benicio, y luego di talleres a mujeres de mi edad que querían abrir micropanaderías. Cada correo que me mandaba Emilia con sus garabatos digitales venía con una foto suya cargando el bolso viejo en el hombro, jugando a ser abuela. Pensé entonces que los objetos solo pesan cuando nos atan, pero cuando sirven de brújula, nos ayudan a recordar hacia dónde caminar. En el 7º cumpleaños de Emilia, el jardín se llenó de niñas con vestidos coloridos y rodillas raspadas. Mauricio me abrazó por detrás mientras cortaba el pastel de 3 leches. Gracias por enseñarme, mamá, que la abundancia comienza cuando entendemos qué cosas no tienen un precio. Me giré para verlo, con esos ojos ya marcados por líneas que contaban verdades más profundas que cualquier traje. Me dijeron sin hablar que la enseñanza había germinado. Esa noche, cuando el silencio volvió a acomodarse entre los muebles antiguos y los globos desinflados crujieron sobre el pasto, me senté en la terraza con mi inseparable bolso, y por fin se dio la costura lateral. Al asomarme por la abertura, encontré una nota que yo misma guardé hace años. Era la lista de gastos que me impulsó a cancelar la línea de crédito y la leí sonriendo. Ya no dolía. Era apenas un eco apagado de otra vida. La estrujé con suavidad, no desde el rencor sino con serenidad, y la lancé al fuego de la chimenea portátil. Las llamas la consumieron en segundos, y por primera vez, el bolso pareció descansar. Me recosté en la hamaca, dejando que el arrullo lejano de los grillos se sincronizara con el ritmo tranquilo de mi corazón. Comprendí que no hay un cierre absoluto, solo momentos donde una respira hondo, mira todo lo que ha recorrido y se prepara para lo que venga. Y si mañana Emilia quiere saber de dónde salió este bolso, se lo contaré sin ocultar ni una arruguita, porque cada hilo y cada desgaste representan el precio justo de haber entendido que la dignidad no se negocia. El cariño no se compra y la familia, la verdadera, se cuida, se limpia y se riega como las hortensias azules que esta noche, bajo la luz suave del porche, siguen floreciendo sin prisa, firmes y hermosas, igual que los corazones que se atreven a transformarse. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y los lugares fueron cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que entregó toda su vida a sus hijos y nietos, y terminó siendo menospreciada, usada y dejada atrás. Pero cuando ya no tenía nada más que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora me da curiosidad saber de ti, que estás oyendo mi historia.
¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, aquí al final te dejo otras 2 historias que son de las favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.